¿qué va a pasar con el incremento, con los pagos de hoy? El auto dice, ojo, hasta que no se emita ningún decreto y se publique, seguimos reconociendo los salarios con el salario mínimo del 1.750.905. Entonces, Es decir, la quincena que se viene ahorita en 2 días se paga sobre el 23%. exactamente, se sigue pagando de la misma manera. Ya una vez publicado este nuevo decreto, se le da lo que, digamos, ya habíamos publicado, ese sería el nuevo valor. Omar. Claramente, Daniel, quería preguntarle, hay muchas dudas en las empresas, sobre todo, y hay algunas, digamos, alegrías desde los empresarios, porque si bien es una decisión que es polémica, que es controversial, que tiene incluso implicaciones políticas, hay una duda que tiene la gente y es, bueno, no me van a pagar, como dice usted, esta quincena. Hay 8 días, pero después de que pase, puede pasar que baje el salario mínimo, porque te diga el gobierno, aunque no pareciera, que es un 20 o un 18, pues me estoy inventando una cifra, y ¿qué pasaría en ese caso? Las empresas, ¿qué tendrían que hacer? Reajustar sus sistemas, hacer el tema, porque hacer los ajustes en sus sistemas contables. Fenalco acaba de decir que apoya la medida que protege más de 770,000 empleos, pero en la práctica una empresa está como en esa disyuntiva de qué hacer y cómo liquido mi nómina. Exacto. Entonces, primer mensaje para los empresarios y para los quienes liquidan la nómina. Y es, esto no tiene efectos retroactivos. Es decir, una vez se emite el nuevo decreto, yo no le voy a descontar lo que eventualmente, si se fija en un 20 o un 21%, yo no le voy a poder descontar este valor pagado, entre comillas, de más al mismo trabajador. Entonces, para que lo tengamos como muy en cuenta en ese punto. Lo segundo, sí, es un mensaje para decirle a las empresas o liquidadores de nómina es, nos tenemos que preparar en nuestros sistemas de información o de gestión de la nómina, porque va a pasar lo siguiente. Supongamos que la publicación sea, no sé, el 20 de febrero, ¿cierto? Ya pagamos esta nómina, ya dijimos, se paga normal. Ya estamos causando la segunda quincena, que va del 16 al 30 en algunas empresas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que del 16 al 20, fecha de la publicación, tendremos que reconocer el 1.750.000. A partir del día de la publicación del nuevo decreto, si es un valor inferior, entonces tenemos que hacer unas reglas internas donde los 4 primeros días fueron sobre el 1.750.000, los demás días serán sobre base, si es un salario de 1.600.000, 1.800.000, no falta que diga el gobierno, que puede también suceder, sustentar que no es un incremento del 23, sino 25, podrá también darse un escenario en ese sentido, que no creo que suceda. Todos creemos que va a ser manejarlo con la misma dinámica del 23%. Don Daniel, aquí quiero entrar y de paso hacerle la invitación a la gente en las redes sociales a que nos dejen sus preguntas, los estamos leyendo. Pido excusas, voy a tener el celular en la mano para poder trasladarle algunas de las preguntas que tiene la gente. Nos dicen por acá a través de Instagram. Para las nóminas que son mensuales, ¿esto aplica de igual manera? ¿Cómo hay una discriminación entre las quincenas y los salarios mensuales? También nos pregunta, por ejemplo, Andrea Rubio, los empleados que tienen el salario mínimo deberán entrar a conversar directamente con sus jefes para negociar el salario mínimo. Ahí le dejo varias preguntas. Empecemos por primero. ¿Hay discriminación entre salario mensual y salario quincenal? Una pregunta que nos llega a través de Instagram. Otra que nos hacen es, ¿debe el empleado estar en la necesidad de renegociar su aumento salarial con el empleador si tiene un salario mínimo? Y tres, nos preguntan aquí también, ¿hay que volver a renegociar entonces también el salario integral? Perfecto, entonces varias aristas. Voy a comenzar con la dinámica del pago mensual, ¿cierto? Sucederá lo mismo del ejemplo que yo brindé hace un momento, y es, independiente que yo no haya todavía pagado la nómina mensual, ¿cierto? Porque estás causándola desde el 1 al 30, y el decreto transitorio lo publican el 20, yo los 20 primeros días debería estar reconociéndolo
sobre ese 1.750.000. A partir de la fecha en que se publique el mismo, comienza a regir el nuevo salario mínimo. Es decir, en esa quincena serán 20 días bajo el anterior esquema, 10 días restantes serán bajo el nuevo salario mínimo. Entonces, en la colilla de pago y en los sistemas de información, reiteramos, debe ajustarse la forma en que se estarían liquidando las nóminas del personal. Segundo punto. Bien, señor. Segundo punto. Adelante. En cuanto a la negociación, eso es un aspecto que cuando yo gano un salario mínimo no es negociable, ¿cierto? Porque es un efecto de un tema legal. Si una persona estaba el año pasado ganando 4 millones, se me escapa el valor, 1.400.000, creo que era, y este año pasamos a 1.750.000, ¿cierto? Esto no, el 1 de enero nosotros no nos sentamos con los trabajadores a decirle, bueno, a partir de la fecha, ¿acuerdas ganar ese 1.750.000? No, eso es de plano algo legal. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto tiene un efecto distinto, porque aquí ya es una eventual disminución en las condiciones laborales. Pero acá, en mi consideración como abogado laboral es, yo empresa no tendría la obligación de sentarme con Pepito Pérez y establecer un nuevo salario inferior, porque yo me atengo a lo que establece el nuevo decreto transitorio. Entonces, en mi consideración, no debe existir ese consentimiento y ese acuerdo entre las partes. Ahora bien, va a suceder un evento en el cual que muchas empresas teníamos trabajadores que ganaban 1.500.000, ¿cierto? Estaban por encima del salario mínimo. Para estas personas muchas veces hubo, no se fueron por la parte legal, sino suscribieron acuerdos donde dijeron, bueno, te vamos a subir hasta 1.700.000. 1.750.000 porque es el salario mínimo. Ya hay que entrar a revisar esos acuerdos individuales que eran superiores al salario mínimo del año 2026, ¿cierto? En cuanto al salario integral, en efecto, si vamos a hacer algún ajuste en cuanto a los salarios integrales, tendremos la obligación de sentarnos con los trabajadores. Porque en ese caso, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo establecí mi salario integral, el mínimo integral, sobre los 13 salarios mínimos, yo me someteré a lo que dice la ley. En ese escenario, no tengo que sentarme a acordar una nueva modalidad. Pero si mi salario integral yo lo establecí en un esquema de 28 millones y no lo establecí en salarios mínimos, yo sí lo podré acordar entre las partes. Entonces, digamos que esos son los casos, escenarios que se presentan en el día a día o se van a presentar. Daniel, otras inquietudes que nos hacen usuarios, y hay una usuaria, Andrea Ospina, pregunta, y es el tema polémico de mucha gente, con el pago de las administraciones de los conjuntos residenciales. ¿Qué pasa con ese tema? Y le quiero agregar uno que me hace acá por YouTube, el usuario Jairo D. ¿Este prorrateo aplica también para los incrementos de bienes, servicios durante la transición? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos varias aristas y también te lo amplío, el tema de los copagos de la IPS. Hay un sinfín de ítems que hoy por hoy en Colombia lo tasamos sobre los salarios mínimos. Como yo partía de la base, decía, hey, esto no va a ser retroactivo. Lo pagado ya está, ¿cierto? Muchas veces la norma lo establece bajo esa dinámica. ¿Qué es lo que va a pasar con muchas administraciones? En algunas, si no se ha sentado con la asamblea, ¿cierto? No se ha fijado, digámoslo, oficialmente ese valor. Lo que se ha fijado hoy en muchas copropiedades, por ejemplo, ha sido una tasa provisional, digámoslo así. Ya cuando se fije a través de la asamblea el valor exacto, que muchas veces termina siendo sobre el salario mínimo, es ahí donde se podrán sentar a establecerse finalmente la misma. O tenemos el segundo escenario, es, bueno, si bien tenemos hasta marzo para realizar las asambleas, es posible que ya la hayamos tenido. Convoquemos a una nueva asamblea, digamos, extraordinaria, eventualmente para revisarse esa consideración de en cuánto lo vamos a fijar. Y lo mismo va a pasar con los copagos, los que se venían realizando sobre ese 23%, pero tendremos que hacer mientras tanto subsista y se emita ese decreto provisional. Entonces yo no podré reclamar por lo que ya pagué de forma anticipada. Lo mismo con los trabajadores yo no les podré descontar ese valor ya pagado, sea en enero o en febrero.